y es lo que vamos a ver al iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar esta parte de neuroendocrinología de la pubertad. Entonces, les voy a pedir su atención para para esta parte, ¿no? Es una parte importante y que me interesa mucho que quede lo más claro posible, porque la parte de neuroendocrinología de la pubertad tiene cosas muy parecidas a la neuroendocrinología durante la estacionalidad reproductiva o durante el posparto, ¿sí? Tienen situaciones en común, porque en estos tres casos, en pubertad, estacionalidad y en el posparto, ¿sí? Pues vamos a hablar cómo es que el eje que regula la actividad reproductiva de los animales, el eje reproductivo formado por el hipotálamo, la hipófisis y la gónada, pasa de un estado inactivo a un estado activo, ¿sí? Como podría ser en la pubertad, en la estacionalidad o en el posparto. Y también ver cómo es que esta actividad en algún momento dado puede suprimirse, ¿verdad? Y el animal pasa de un estado activo, reproductivamente hablando, a un estado inactivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a llamarlo así? Se puede encender o apagar, ¿sí?, la actividad reproductiva de los animales. Entonces, en el caso de la pubertad, pues antes de que ocurra se encuentra apagado ese sistema y al iniciar la pubertad, pues se va aprendiendo hasta que se activa la actividad del aparato reproductor. Y en el caso de la estacionalidad sucede lo mismo, sobre todo en aquellas especies que poseen un patrón reproductivo estacional. Entonces, este eje formado por el hipotálamo, la hipófisis y la gónada se va a estar encendiendo o apagando dependiendo de la estación del año por la que va pasando el animal. Entonces, por eso les digo que tienen cosas en común. Y por eso también les pido que pongan atención a lo que vamos a ver en los próximos minutos, porque es algo importante, ¿verdad? Porque nos va a permitir comprender cómo es que se enciende o cómo es que se apaga la actividad reproductiva de los animales. Entonces, pues sin más, vamos a empezar. Si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber. Entonces vamos a empezar con la parte de el mecanismo neuroendocrino que regula el inicio de la pubertad. Ya la semana pasada, el jueves, comenzamos a ver las generalidades de la pubertad. Hoy vamos a empezar con esto, ¿sí? Vamos a empezar con revisar cuál es el mecanismo neuroendocrino, ¿verdad?, que regula el inicio de la pubertad. Es un mecanismo que implica un componente neural, ¿verdad? Básicamente el órgano principal que está participando en todo esto es el hipotálamo, y un componente endocrino que estaría formado por la hipófisis, la gónada, ¿verdad? ¿Sí? En su actividad endocrina. Y por eso entonces hablamos de un mecanismo neuroendocrino, ¿sí?, el cual participa para regular en este caso, el inicio de la pubertad. Bien. El jueves ya revisamos qué era la pubertad, ¿verdad? Y les decía yo que la pubertad pues es algo así tan sencillo como cuando un animal, ya sea una hembra o un macho, adquieren la capacidad para reproducirse. Para adquirir esa capacidad, ¿sí?, pues necesita suceder
básicamente lo que conocemos como la maduración del eje compuesto por el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. Ese eje necesita madurar. Ese proceso de maduración es un proceso muy largo, ¿verdad? Es un proceso gradual que va a iniciar desde la etapa prenatal, ¿sí? Hasta que el individuo alcanza su pubertad. Perdón. Entonces es un proceso largo, es un proceso que algunas especies alcanza rápido su pubertad. Por ejemplo, los roedores, es un proceso que lleva varias semanas, pero para otros les lleva varios meses o varios años, como en el caso ya les comentaba, de los humanos, ¿verdad? En los humanos, alcanzar la pubertad requiere de varios años. Entonces, pues, es un proceso, finalmente, un proceso gradual que va a iniciar en la etapa prenatal y que va a terminar, ¿verdad? ¿Sí? Con el inicio de la pubertad. Ahora, en este mecanismo, como ya les acabo de indicar, ¿sí? Participan tres estructuras importantes, ¿verdad? Que son el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas. La acción conjunta de las tres estructuras regula la actividad del aparato reproductor, de nuestro aparato reproductor. Perdón. Entonces, esas tres estructuras van a participar, ¿sí? Y aquí en forma, pues, resumida, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Algo que ya vimos, algo que hemos estado revisando, ¿verdad? Cómo esas estructuras van a participar, ¿verdad? En la regulación del aparato reproductor. Entonces, ayudándonos de manera muy simple, ¿verdad? En esta figura, vemos a los tres componentes que van a participar, ¿sí? En este fenómeno, ¿sí? Que son el hipotálamo, la hipófisis y la gónada, ¿verdad? Y vemos aquí dos figuras muy parecidas, una para la hembra y otra para el macho. En el caso de la hembra, pues sabemos, ¿verdad?, que la glándula maestra, la que va a recibir las señales tanto internas como externas del organismo, es el hipotálamo. Y el hipotálamo va a responder a estas señales, ¿sí?, liberando o no GnRH. La hormona liberadora de gonadotropinas es la hormona central que regula la actividad reproductiva de los animales. Ya les comenté hace unas semanas que en la hembra hay dos áreas, ¿sí? O dos centros en el hipotálamo que producen GnRH. Uno llamado centro cíclico de secreción de GnRH, que se enciende o se apaga cada 21 días, en el caso de la mujer, cada 28 días, ¿verdad? Se activa y responde a esos estímulos liberando GnRH. Pero hay otro centro que permanece constantemente activo y es el centro tónico de secreción de GnRH, que está liberando o secretando GnRH en forma constante y por eso se le llama centro de secreción tónica. Hace unas semanas vimos que en el caso del macho, ¿verdad? ¿Sí? Únicamente permanece activo este último centro de secreción tónica de GnRH. El centro de secreción cíclica, ¿sí?, en el macho, ¿sí?, pierde función desde la etapa fetal. No la necesita el macho porque pues no ovula, ¿verdad? Entonces, porque recuerden que este centro es el que va a desencadenar la ovulación. Entonces, pues como no ovula, pues no necesita de este centro. Y nada más, ¿sí?, su actividad se ve regulada por el centro tónico de secreción de GnRH.
Bien, entonces este es el órgano maestro, ¿verdad? El hipotálamo. El hipotálamo, ¿verdad? A través de la secreción de GNRH, en ambos casos, va a estimular, ¿verdad? La secreción de gonadotropinas, de FSH y de LH, ¿sí? Entonces las gonadotropinas se van a estar secretando. En el caso de ¿cómo se llama? De las hembras, bueno, entonces va a haber ese patrón, igual de los machos, secreción de tanto de FSH como de LH. Entonces va a haber, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando directamente de la secreción del centro tónico. Pues en el caso de la hembra y del macho va a haber una secreción que va a tener ciertas características en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la intensidad, al nivel basal de la secreción, dependiendo de la forma en que se secreta GNRH. Algo bien importante que quiero que quede claro es que por cada pulso de GNRH se va a desencadenar en la hipófisis un pulso de FSH y de LH, ¿sí? Entonces, por cada pulso de GNRH hay una respuesta, y la respuesta es que hay un pulso tanto de FSH como de LH, ¿sí? Tanto en la hembra como en el macho. Si esto se acelera la secreción de GNRH, pues también se acelera en la misma forma la secreción de FSH y LH. Si se desacelera, pues también se desacelera la secreción de FSH y de LH. Estas dos gonadotropinas, ¿sí? Tienen su afinidad, como su nombre lo dice, ¿sí? Por la gónada, tanto el ovario en la hembra como el testículo en el macho. Entonces van a ejercer su acción, ¿sí? Sobre el ovario o sobre el testículo. En el caso de la hembra, ¿verdad? Van a promover en el ovario el crecimiento folicular y la producción de estradiol. Y este estradiol es un esteroide que va a retroalimentar al hipotálamo. Si el folículo crece y llega a ovular, posteriormente se va a formar progesterona. Y las gonadotropinas van a favorecer la formación del cuerpo lúteo y la producción de progesterona. Este esteroide también retroalimenta, ¿verdad?, al hipotálamo. Entonces, de esta forma se cierra este ciclo. Y de esta forma se regula la actividad del aparato reproductor en el caso de la hembra. En el caso del macho, pues sucede lo mismo, ¿sí? Y siempre va a haber una secreción, ¿verdad?, constante después de la pubertad de GNRH, que a su vez desencadena la secreción de FSH y LH, los cuales estimulan la función del testículo, ¿sí? Tanto su función exócrina, que sería la producción de espermatozoides, como su función endocrina, que sería la producción de hormonas como la testosterona. La testosterona, en el caso del macho, es la hormona o el esteroide que va a regular la función, ¿verdad?, de este eje reproductor. Entonces, esto ya lo habíamos visto, no lo estamos recordando. Entonces, un punto importante en todo esto es la frecuencia, ¿verdad?, con la que se secreta, ¿sí?, tanto el GNRH como principalmente la hormona luteinizante, la LH, ¿sí? La FSH normalmente no hay tanto problema y después se los voy a ir comentando por qué. Pero la participación de LH es importantísima, por ejemplo, en la hembra, porque es la que va a desencadenar la ovulación. Entonces, un animal alcanza la capacidad para reproducirse, ¿verdad?, cuando llega a la pubertad. Una hembra porque empieza a ovular y un macho porque empieza a producir X cantidad de espermatozoides. Esa producción de espermatozoides o
ese fenómeno de ovulación está siendo regulada por la frecuencia en la que se secreta GnRH y LH. En términos generales, ¿sí? Antes de que ocurra la pubertad, la frecuencia de secreción de GnRH y LH, aquí las tenemos juntas, ¿sí? Tanto para una hembra como para un macho, ¿sí? Es baja. Entonces hay una baja frecuencia en la secreción de GnRH y obviamente de LH, ¿sí? Antes de que inicie la pubertad. ¿Sí? Entonces los animales jóvenes, si ustedes los estudian y pudieran monitorear los niveles de GnRH y de LH, pues verían que antes de la pubertad ese patrón de secreción es poco frecuente, ¿verdad? Poco intenso, y esa sería la característica principal. A medida que se va acercando la pubertad, ese patrón de secreción se va a ir incrementando, ¿sí? Paulatinamente, hasta que el animal alcanza la pubertad. Y eso lo podemos ver, lo podemos revisar, ¿verdad? En la siguiente figura. En esta figura, bueno, en esta figura tenemos, ¿sí? Lo siguiente. Para empezar, hay una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué antes de la pubertad está deprimida la secreción de GnRH y de LH? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es baja la frecuencia de secreción. Y bueno, se los voy a explicar. Entonces, en esta figura, lo que tenemos es la frecuencia, ¿sí? Para no confundir, vamos a poner la frecuencia, ¿sí? En los pulsos o en la secreción pulsátil de LH, como un reflejo de la secreción pulsátil de GnRH. Ya les dije, por cada pulso de GnRH se desencadena un pulso de LH y de FSH. Bueno, pero la FSH la vamos a dejar a un lado. Bien, entonces aquí tenemos, ¿sí? ¿Verdad? De este trabajo de Kinder, ¿sí? Esta figura, donde ellos estudiaron cuál era la frecuencia de secreción de LH, ¿verdad? La frecuencia de secreción de LH, ¿sí? Antes de la pubertad y después de la pubertad, y al momento de llegar a la pubertad. ¿En dónde? En vaquillas, ¿verdad? En vaquillas. Y aquí lo que ustedes pueden ver es cuántos pulsos, ¿verdad? De LH hay en un periodo de 24 horas. Entonces, vean ustedes, antes de la pubertad, ¿cuántos pulsos de LH hay antes de la pubertad? Pues están entre 2, más o menos 4, ¿verdad? Quizás 5, no, entre 2 y 4 pulsos de LH. Cuando hay esta secreción de LH, ¿verdad? Aunque en el ovario pueda haber crecimiento folicular, ¿verdad? Con una secreción baja de LH, lo que no puede haber es la maduración del folículo, ni mucho menos la producción de estrógenos, ni mucho menos, ¿sí? Que se active el centro de secreción cíclico de GnRH, ¿verdad? Para que se produzca una descarga de GnRH y de LH que desencadene la ovulación. Entonces el animal en esta etapa está en un periodo anovulatorio. A medida que se acerca a la pubertad, aquí lo tenemos, meses antes y después de la pubertad, este es el momento de la pubertad, 2 meses antes, 3, 4, 5. Pues lo que vemos antes es que la frecuencia de secreción de LH es muy reducida. A medida que se acerca la pubertad, lo que ustedes van a ir viendo, si lo pudieran monitorear, es que la frecuencia de secreción de LH se va a ir incrementando hasta llegar a un máximo durante el periodo de la pubertad. Cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando se acelera la secreción de LH
¿sí? Y la intensidad, la frecuencia y la intensidad de LH, ¿sí? Entonces, significa que el animal ya alcanzó la pubertad. Aquí tenemos en esta figura, ¿verdad? El aumento en la frecuencia. Y cómo, ¿verdad? Aproximadamente cada 21 días va a haber una descarga de LH y de GNRH y LH producida por el centro de secreción cíclica para poder desencadenar la ovulación. Aquí, después de esta descarga, habría una ovulación. Semanas después, en esta descarga habría una ovulación y es aquí otra ovulación. Entonces el animal, en este caso la vaquilla, ¿verdad? Decimos que alcanzó ya la pubertad, ¿verdad? Y que adquiere la capacidad para reproducirse, ¿sí? Entonces, de manera resumida, en la hembra, ¿verdad? ¿Sí? De cualquier especie, se requiere de un incremento en la secreción pulsátil de GNRH y LH, esto, en la secreción pulsátil, ¿verdad? ¿Sí? Esta parte, ¿sí? Para que pueda ocurrir cuando esto se acelera, ¿verdad? Los folículos que están creciendo pueden llegar a madurar, ¿sí? Entonces, la maduración final del folículo dominante. Cuando un folículo crece, se hace dominante, produce más estradiol. El estradiol va a ejercer una retroalimentación positiva al centro de secreción cíclica de GNRH. Entonces, lo que vamos a ver es, en ese animal, aumenta el estradiol, este retroalimenta positivamente a este centro de secreción. Aquí no lo tengo representado, pero se produciría una descarga de GNRH y una descarga de LH que ocasionarían la ovulación. Entonces, ¿sí? Esta descarga de GNRH y de LH, ¿verdad? Van a ocasionar la ovulación, ¿sí? Esto que estoy aquí señalando. Esta es la descarga y horas después ocurre la ovulación. Aquí hay otra descarga y horas después ocurre. Esta es una secreción cíclica y esta es una secreción constante tónica. En el macho, para que pueda haber una producción sostenida de espermatozoides, ¿verdad? Se requiere que se acelere, o sea, que la frecuencia de secreción de LH, ¿sí? se acelere y se mantenga para que pueda haber una correcta espermatogénesis y la producción de esteroides. Entonces, esto es en esencia lo que está ocurriendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con toda confianza. De mi parte no, doctor, gracias. Gracias a ti, Denis. Bueno, entonces, en concreto, jóvenes, antes de la pubertad, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar es que hay una baja frecuencia de secreción de GNRH y de LH. ¿Bien? Hay pocos pulsos en unidad de tiempo. A medida que se acerca la pubertad, va aumentando esa frecuencia de secreción, ¿sí? Hasta que finalmente ocurre, ¿sí? La maduración folicular final, la producción de estrógeno y el estímulo para que se produzca la descarga, ¿verdad? Preovulatoria de GNRH y de LH en una hembra. En un macho, ¿sí? No tenemos la gráfica, ¿sí? Pero en un macho lo que veríamos sería lo mismo, ¿verdad? Y aquí lo que veríamos es aquí, en lugar de estos picos que hay aquí, ¿verdad? Veríamos que aquí, ¿sí? Aquí empezaría a pulsar, como esto, ¿sí? Con mayor frecuencia. En lugar de 2 a 4 pulsos, podrán ser de 8 a 10 pulsos, y empieza, y no hay esto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no necesita, ¿sí? Descargas de LH para producir la ovulación. Bien.
Yo espero que hayan entendido, porque vamos a irle añadiendo a esto nuevos elementos. Entonces vamos a pasar a la siguiente figura y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocasiona, ¿verdad? Que antes de la pubertad haya un patrón de secreción pulsátil de GnRH y LH más bajo que después de la pubertad. O sea, ¿qué es lo que está suprimiendo la secreción de GnRH y LH? Bueno, para ello vamos a revisar estas dos teorías, ¿sí? Dos teorías. Una teoría que se ha manejado desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde los años 60 del siglo pasado, ¿sí? Se postuló esta teoría, ¿sí? Principalmente para explicar esto, ¿verdad? Porque antes de la pubertad hay poca secreción de GnRH y LH y después de la pubertad aumenta. Entonces hubo un señor que no me acuerdo cuál fue su apellido, Kant, algo así, propuso esta teoría que se llama teoría del gonadostato, así como lo ven ahí en la figura. Y él propuso que el hipotálamo era el órgano que marca, o es el órgano que marca el grado de sensibilidad a los esteroides. Se los explico. A ver, déjenme ver si puedo regresar. Acá. ¿Sí? El hipotálamo es el que marca el grado de sensibilidad que tiene a los esteroides. Antes de la pubertad, estos esteroides que provienen del ovario o del testículo, ¿sí? Bloquean la acción, ¿sí? De todo este sistema. Entonces, antes de la pubertad, el hipotálamo es muy sensible a los esteroides, ¿verdad? O sea, es altamente sensible. Entonces, como dice aquí, antes de la pubertad, el hipotálamo es muy sensible a la acción de los esteroides. Principalmente estamos hablando de estradiol en una hembra o testosterona en un macho. Y ambos, ¿verdad?, inhiben la secreción de GnRH y LH. Entonces tienen un papel, antes de la pubertad tienen un papel inhibitorio, el estradiol y la testosterona. Aquí yo se los quiero representar de una manera diferente, ¿sí? Y yo espero que esto no los confunda, sino al revés, sino que les dé más claridad de lo que estamos, o de lo que les estoy tratando de explicar. Bien, entonces vamos a ubicarlo con estos esteroides. Estos esteroides provienen de las gónadas. Son esteroides sexuales. Estos dos, el estradiol y la testosterona. Y estos esteroides, antes de la pubertad, inhiben la secreción de GnRH y de LH, ¿verdad? Entonces van a actuar ¿dónde? Inhibiendo. Pues en el hipotálamo y específicamente en el centro de secreción tónica de GnRH. Entonces lo van a estar inhibiendo. Si lo están inhibiendo, entonces el hipotálamo secreta con menos frecuencia GnRH y se secreta con menos frecuencia LH, ¿verdad? Se secreta. Esto que acabamos de ver, antes de la pubertad. Entonces, hay menos secreción de GnRH y hay menos secreción de LH. Y entonces hay escasa actividad gonadal. No hay ovulación, ni hay producción suficiente de espermatozoides. ¿Sí? ¿Todo esto por qué? Por una retroalimentación negativa que están ejerciendo los esteroides
que provienen de la gónada. ¿Por qué? Porque aunque sea antes de la pubertad, se están produciendo ya los esteroides, pero ejercen efectos de retroalimentación negativa sobre el centro, sobre los núcleos o los centros que controlan la secreción tónica de GnRH. Y por eso baja la secreción de LH y hay escasa actividad gonadal. Bien. Entonces, esto significa que a medida que el animal, ¿verdad?, se acerca a la pubertad, ¿sí?, lo que va a estar sucediendo es algo bien importante. A medida que el animal se acerca a la pubertad, lo que va a suceder es que cada vez, cada vez que se acerca, a medida que se va acercando a la pubertad, el hipotálamo se va a ir haciendo menos sensible a la acción de los esteroides. Y cada día los esteroides lo van a estar bloqueando menos. De tal manera que al irlo bloqueando menos, ¿sí?, estas hormonas que producen, que producen GnRH, van a ir produciendo más, se va a ir produciendo más LH en respuesta y el animal se va a ir acercando hasta que llega a la pubertad. Y se establece un patrón de secreción tónico y pulsátil en una hembra y un patrón de secreción tónico en un macho. Entonces, la pubertad implica implica la pérdida en la sensibilidad a los esteroides gonadales. Y a esta teoría, ¿verdad?, se le llama teoría del gonadostato. O sea, la gónada es la que está enviando los esteroides y está regulando la secreción o la actividad de los centros que producen GnRH en el hipotálamo. ¿Queda claro? A ver si ha quedado claro. Denise, ¿ha quedado claro? Oscar, ¿ha quedado Sí, doctor, claro? gracias. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Diana Hernández, Diana Reyes. Bueno, les digo que si todo ha quedado, porque vamos a irle aumentando elementos a esto. Antiguamente, cuando nos veíamos este tema, hasta aquí parábamos, ¿no? Y nos quedaban muchas dudas. Una de las dudas importantes que siempre nos quedaba era, a ver, ¿cómo es que los esteroides inhiben la acción del hipotálamo y sobre todo la actividad de las neuronas de los centros de secreción tónico de GnRH, cuando se sabía que estas neuronas que producen GnRH carecen de receptores a esteroides? Y esta duda duró mucho tiempo, ¿sí? Nada más sabíamos que esto, ¿sí?, la sensibilidad del hipotálamo podía variar. ¿La sensibilidad a quién? A la acción de estos esteroides, ¿verdad? Entonces, pero quedaba una duda muy grande, porque decían, bueno, ¿cómo es que actúan estos esteroides, verdad? Porque estas neuronas de aquí que producen GnRH no tienen receptores para estradiol en una hembra ni para testosterona en un macho. Entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, la historia es larguísima y le vamos a cortar camino. Entonces, ustedes estarán de acuerdo que, pues, lo que se planteó en aquel entonces es que estos esteroides seguramente tenían que actuar sobre algunas otras neuronas diferentes a estas, ¿verdad? Y a través de estas neuronas se produjera el efecto, ¿verdad?, inhibitorio sobre las neuronas del centro de secreción tónica de GnRH. O sea que aquí habría, ¿sí?, una neurona intermediaria, ¿sí?, que por una parte tuviera receptores para
los esteroides y que por otro lado pudiera inhibir o estimular la actividad de las neuronas del centro de secreción tónico del hipotálamo que produce el GnRH. Entonces, esto duró, o sea, esta explicación la utilizamos durante mucho tiempo, mucho tiempo. No fue hasta alrededor de los años, después del año 2000, cuando empezó a haber luz sobre esta duda. Es decir, ¿quiénes son estas? Siempre se pregunta, ¿quiénes son esas neuronas intermediarias? Las dopaminérgicas, las del sistema GABA, y todas. ¿Cuáles son? Bueno, vamos, como les dije, a cortar camino. Y fue por los años, después del año 2000, ¿verdad? Cuando investigadores de la universidad, creo que es de Pensilvania, ¿sí? Hicieron un hallazgo sorprendente. Un hallazgo sorprendente, ¿sí? Por lo siguiente. Ellos estaban estudiando unas sustancias, ¿verdad? De una familia de proteínas, ¿sí? O de péptidos, ¿sí? Llamadas, les llamaban, bueno, son un grupo de péptidos, ¿verdad? Que todavía no tenían nombre. Bueno, de una familia de péptidos. Lo estaban estudiando porque creían que esta familia de péptidos hipotalámicos tenían alguna relación con algún tipo de cáncer. Y entonces dentro de su modelo utilizaron roedores para variar. Pero utilizaron roedores, su modelo era utilizando roedores jóvenes, ¿sí? Roedores que todavía no habían alcanzado su pubertad. Entonces, lo primero que empezaron a observar, es que cuando aplicaban estas sustancias, estas peptinas, ¿verdad? Veían que esos roedores, ¿sí? Empezaban a presentar comportamiento y signos asociados con el inicio de la pubertad. Y pues empezaron a desviar el tema de su estudio y hasta que finalmente se dieron cuenta que esas péptidos, ¿verdad? Cuando eran aplicados a animales prepúberes, desencadenaban el inicio de la pubertad. Y fue así como ellos le dieron el nombre a esos péptidos y a esa familia de péptidos le dieron el nombre de quis-peptinas. Porque si no me equivoco, ¿verdad? Creo que ahí en Pensilvania está la principal fábrica o la fábrica central de chocolates Kiss, ¿verdad? Esos chocolates que ustedes conocen. Y por esta razón le pusieron a esos péptidos Kiss, ¿sí? Le pusieron Kiss-peptinas. Entonces, esto fue un hallazgo sensacional porque desencadenó una gran cantidad de trabajos que hasta la fecha, ¿sí? Se siguen realizando. Entonces, su hallazgo, ¿verdad? Fue básicamente el siguiente. Ellos observaron que cuando activaban el sistema, ya posteriormente, ¿verdad? Cuando ellos primero aplicaban las peptinas, ¿verdad? Pero después empezaron a ver, ¿sí? A indagar mucho más. Pero les digo, para ahorrar camino, después, ¿verdad? Todo esto llevó a lo siguiente. Llevó a conocer que la activación del sistema hipotalámico KISS, ¿sí? Es un proceso esencial para el inicio de la pubertad, ¿sí? Y que
obviamente el gen que le llamaron, ¿sí?, gen KISS número 1, ¿sí? Hay el 2 y eso, pero vámonos a lo esencial. El gen KISS, ¿verdad?, va a generar péptidos, ¿verdad? Diferentes péptidos comunes. Son sustancias muy sencillas de naturaleza proteica, y todas ellas forman parte de una familia que se llama quispeptinas, ¿sí? Y por otro lado hicieron un descubrimiento que, ¿sí?, estas quispeptinas para actuar se pegan a unos receptores que se llaman receptores acoplados a la proteína G. Receptores, ¿sí?, GPR54, ¿sí? Entonces, estos receptores, ¿verdad?, acoplados a la proteína G, ¿sí?, son los lugares donde se va a pegar esta sustancia y ejercer su acción. Entonces descubrieron que esas neuronas que producen GnRH, ¿sí?, poseen receptores, este tipo de receptores, GPR54, y que eran capaces de responder, ¿sí?, a esas sustancias, a las quispeptinas. Entonces, por otro lado, teníamos ya la evidencia, bueno, que los grados de expresión de los genes KISS y de los receptores de los GPR54 son bajos antes de la pubertad, pero la expresión aumenta con la llegada de la pubertad. Y se hizo un gran hallazgo porque son estas neuronas KISS, ¿verdad?, las que son las neuronas que por muchísimo tiempo se estuvieron buscando. Esas neuronas intermediarias, ¿sí? De tal manera que ahora se sabe que los esteroides gonadales inhiben la expresión de los genes KISS y GPR54 y con ello la secreción de quispeptinas. Y en la actualidad, ¿verdad?, la administración, hay estudios, ¿sí?, una buena cantidad de estudios, donde se ha visto que la administración de quispeptinas a ratas, hembras o machos, ¿sí?, desencadena la pubertad. Y no solamente esto, sino que después ya se ha probado, ¿verdad?, en animales domésticos. Este fue el primer grupo, ¿sí?, que probó, ¿sí?, que la aplicación de quispeptinas a ovejas prepúberes estimula la liberación de GnRH y LH y el inicio de la actividad ovárica. Entonces, en concreto, estas neuronas que producen quispeptinas se llaman neuronas KISS, ¿sí?, son las neuronas intermediarias entre los esteroides y ¿quién más? Y las neuronas que producen GnRH. Entonces, nuestro esquema, pues ya lo podemos completar. Entonces, nuestro esquema, que es el mismo que les acabo de mostrar, pero aquí aparece la neurona intermediaria. Entonces, los receptores, ¿sí?, los esteroides, van a actuar, ¿sí?, a través de las neuronas KISS, ¿sí?, sobre las neuronas que producen GnRH. Las neuronas KISS sí poseen, este es otro punto importantísimo, estas sí poseen receptores para esteroides. Y estos esteroides pueden, de las dos maneras, pueden inhibir o estimular la actividad de las neuronas KISS, ¿sí? Entonces, si las estimulan, se producen quispeptinas. Las quispeptinas estimulan la producción de GnRH, ¿verdad? Y con esto, bueno, estimulan la producción de FSH y DLH. Y con ello estimulan la actividad de las gónadas.
En pocas palabras, ¿verdad? La activación del sistema hipotalámico KIS GPR54 es un proceso esencial para el inicio de la pubertad. Entonces, aquí podemos unir esta teoría del gonadostato, donde efectivamente los esteroides están inhibiendo la actividad reproductiva antes de la pubertad a través de su acción sobre las neuronas KIS. ¿Qué están haciendo antes? Las están inhibiendo. ¿Sí? Están inhibiendo la actividad de estas neuronas. Si no liberan KIS, ¿verdad? KIS peptinas, estas neuronas, ¿sí? No empiezan a liberar GnRH en la cantidad que se requiere, ¿sí? Y entonces el sistema, las gónadas se encuentran, ¿sí? ¿Sí? Con poca función. Bien, entonces en concreto, ahora sabemos que las células hipotalámicas productoras de quispeptinas son las mediadoras en el control de los esteroides sexuales para la secreción de GnRH. Entonces, nuestra figura es exactamente la misma que pasó hace unos momentos, pero desconocíamos que aquí había otra neurona, ¿verdad? Que era la intermediaria entre la acción de los esteroides y la producción de GnRH. Entonces, el diagrama es exactamente el mismo, nada más que, bueno, aquí hay esta situación, ¿sí? Entonces, las quispeptinas, ¿sí? Son ahora, y se conoce, ¿verdad? Que son unas hormonas importantísimas, ¿verdad? ¿Sí? O sea, son unas neuronas y son sus productos, las quispeptinas, bien importantes en el proceso reproductivo. Y nuestro esquema que estábamos viendo hace un momento, al empezar, pues ahora tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Y tenemos que incluir, aparte de esto, de estos centros de secreción en una hembra cíclica y tónica de GnRH, o en un macho nada más del tónico, necesitamos añadir los centros de secreción de quispeptinas, que hay varios núcleos, ¿verdad? O áreas donde se produce quispeptina. Ahora se sabe, ¿verdad? Más sobre esto. ¿Y qué son estos núcleos, verdad? Estos que producen quispeptinas, los que van a recibir las señales externas del fotoperiodo, por ejemplo, de los estímulos sociales, y van a regular la función de estos centros que producen KIS. Y estos a su vez van a regular la función de los centros que producen GnRH, y así sucesivamente. Y no solamente reciben señales externas, sino reciben señales internas, como las que estamos viendo. Los esteroides gonadales actúan sobre, ahora ya sabemos, sobre estos centros de secreción de KIS peptinas, regulando la función de la secreción de GnRH y con ello la secreción de gonadotropina. Pero lo importante es que también se sabe que hay, ¿verdad?, otros factores que pueden también actuar sobre los centros que producen quispeptina. Por ejemplo, factores involucrados en el metabolismo energético. Los ácidos grasos, la leptina, pueden actuar sobre estos centros. Esto lo traigo a colación porque todo esto ha llevado un trabajo de 20 años aproximadamente, integrando toda esta parte. Y ahora se conoce más sobre esto, cómo se regula, ¿verdad?, la función del aparato reproductor, o como dice aquí, qué factores afectan, ¿sí?, la actividad del eje hipotalámico hipofisiario gonadal y el inicio de la pubertad. ¿Sí? Porque bueno, uno de ellos, lo que les acabo de explicar, ¿sí?, son la presencia de esteroides, los esteroides gonadales como señales internas. Pero puede haber otras señales internas, ¿sí?, que antes de la pubertad también están regulando la actividad
de estos centros de secreción de quispeptinas. Y no solo eso, ahora se sabe que hay señales externas que pueden afectar, ¿sí?, la actividad de estos centros de producción de quispeptinas. Entonces, esto nos ha dado mucha luz sobre ¿sí?, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y que no solamente los esteroides son los que regulan ¿sí?, el inicio de la pubertad, ¿no? Sino que hay otros factores que pueden, ya sea tener un efecto positivo, desencadenar la pubertad, o un efecto negativo, ¿verdad? Retener, ¿sí?, el inicio de la pubertad. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y yo les pregunto si tienen dudas, si tienen algún comentario antes de pasar a la siguiente parte. No, doctor. ¿No? Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Van entendiendo ustedes? A mí me interesa mucho que esto no es que se lo aprendan así de memoria, que lo memoricen, sino que lo vayan deduciendo, que lo vayan razonando, que lo vayan entendiendo. Esa es la mejor manera, ¿sí?, de tomar el conocimiento para después poderlo aplicar. Todo esto tiene sus aplicaciones y ahorita vamos a empezar a ver algo de esto. O sea, son conocimientos teóricos esenciales que han permitido, ¿verdad?, llevar estos conocimientos a aspectos prácticos. Recordemos que la pubertad es un fenómeno importante dentro de la reproducción por sus implicaciones económicas, ¿sí? Entonces, a muchos productores lo que quieren es que sus animales lleguen pronto a la pubertad para posteriormente poderles dar servicio prontamente y poder tener crías de sus animales. Entonces tiene una aplicación importante. Ahora, si tomamos esto en consideración, uno preguntaría, bueno, está bien, como dice aquí, ¿qué factores, verdad? A ver. Espérame. Se ve creo que lo dejé en pausa por error. A ver, por error le puse pausa, pero no sale de ahí. Estamos acá. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a ver qué factores pueden afectar la actividad de este eje formado por el hipotálamo, por la hipófisis y la gónada. Y aquí en el hipotálamo incluimos a un nuevo elemento, a los centros, a los centros neurales que producen quispeptina. ¿Sí? Como están en el hipotálamo, pues esto nos facilita, ¿verdad?, ubicarlos en esta estructura. Entonces vamos a ver qué factores pueden afectar la actividad de este eje y por lo tanto qué factores pueden afectar el inicio de la pubertad. Por eso, entonces les estaba preguntando, ¿verdad?, si tenían alguna duda. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguirle adelante, vamos a avanzar. Y lo siguiente sería esto. ¿Qué factores hay? ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué factores pueden modificar la actividad de ese eje. Miren, aquí está la misma figura, pero de manera diferente, ¿sí? Aquí están el hipotálamo. Al hipotálamo le están llegando señales externas e internas y va a decidir en qué forma secreta la KIS, ¿verdad? Ahora la GnRH, las gonadotropinas, y estas estimulan a las gónadas y los esteroides, ¿verdad?, van a retroalimentar como señal interna nuevamente al hipotálamo. Bueno, pero les decía que no solamente son los esteroides, sino que hay otros factores que pueden afectar el inicio de la pubertad. Y uno bien importante es el factor genético. Este es un área de conocimiento relativamente nueva, muy interesante,
en este sentido. Mire. Sabemos de entrada que la pubertad, porque lo hemos estado revisando, ¿verdad? Se acompaña de un incremento, ¿verdad? En la secreción de ¿qué? De GnRH y de LH. Ya se los estuve explicando. Entonces, la pubertad tiene esa característica. Tanto para una hembra como para un macho, ¿sí? En ambos casos, la pubertad se acompaña de un incremento en la secreción de GnRH y LH. Ahora, este incremento de GnRH y LH, ¿sí? Está programado. ¿Sí? ¿En qué momento de la vida de ese roedor? ¿A las cuántas semanas? ¿Sí? De un cerdo, de una cerda, a las cuántos meses, ¿sí? De un bovino, ¿verdad? O de un equino, a los cuántos meses se va a producir ese incremento. Bueno, hay todo un área del conocimiento que señala que este incremento de GnRH y LH está programado. Para programarlo, pues se necesita de un reloj interno, ¿verdad? ¿Sí? De algo que actúe como un reloj para que se dispare, ¿verdad? En el momento adecuado. Entonces, ustedes saben que hay genes en nuestro organismo, que hay relojes internos que regulan los ciclos biológicos. Y esos relojes, ¿verdad? Actúan a través de sus genes, que les llamamos genes reloj. Esos genes reloj van a determinar cuándo ocurre dicho incremento de GnRH y de LH. Entonces, si ustedes están de acuerdo conmigo, esta es una determinación de orden genético. ¿Sí? ¿Sí? Pero esta determinación genética puede variar, ¿verdad? O sea, la expresión del potencial genético puede variar y puede variar, ¿sí? Dependiendo también de factores ambientales. Por ejemplo, la época del año, la disponibilidad de alimentos para un individuo, los efectos sociales. Pueden variar, hacer que varíe ese momento. Y miren, si no me han entendido, vean esto. Por ejemplo, para una vaca de la raza Holstein, ¿sí? La pubertad normalmente ocurre alrededor de normalmente con una alimentación normal, ¿verdad? O sea, adecuada, vamos a llamarla. Si ustedes la ponen en buenas condiciones y con una buena alimentación, bueno, una alimentación adecuada, más o menos a los 11 meses va a ocurrir la pubertad. Pero si ustedes, por ejemplo, esto es una expresión que le llamamos una determinación de orden genético. Pero esta puede variar, ¿verdad? Puede variar y puede manifestarse más temprano o más tardíamente que los 11 meses, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes la mantienen bien, le dan una excelente alimentación y en buenas condiciones, ustedes pueden hacer que la pubertad se empiece a manifestar alrededor de los 8 o 9 meses de edad. Pero si la vaquilla está en malas condiciones, ¿sí? En cuanto a alimentación principalmente, ¿sí? En cuanto a condiciones de salud, de hábitat, etcétera, ¿sí? O sea, donde con pocos cuidados, ¿verdad? Pues la pubertad se puede retrasar hasta los 15 meses o más, como sucede, por ejemplo, en ganado que está en condiciones, ¿sí? De pastoreo. Hay ciertas épocas donde pues, hay estiaje, falta agua, falta alimento, y los animales que están llegando a la pubertad a esa edad, pues no la van a presentar porque están en pobre condición corporal, ¿sí?
en pobres condiciones ambientales y normalmente van a retrasar el inicio de la pubertad. Entonces estamos hablando que, sí, esta es una determinación de orden ambiental. Entonces la pubertad, como cualquier como cualquier otra característica biológica, ¿verdad? Va a depender de los factores genéticos más los factores ambientales, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que saber porque necesitamos saber si manejamos alguna explotación de cerdos, por perros, un criadero de caballos, de bovinos, pues qué tipo de animales estamos manejando, de qué raza estamos manejando y cuándo debemos esperar que empiecen la pubertad. Bien, entonces los factores genéticos van a determinar ese reloj que dice a qué edad, a cuántos meses, ¿verdad? ¿A qué edad va a ocurrir la pubertad? Y los factores ambientales, ¿verdad? Van a determinar en qué momento de ese periodo va a ocurrir la pubertad. Entonces, miren, dentro de los otros factores, sí, que pueden regular la actividad de las neuronas hipotalámicas que producen GnRH, están básicamente estos tres factores. El relacionado con el desarrollo corporal y obviamente con el estado nutricional del animal. Están los factores ambientales, donde vive el animal, que lo rodea, ¿sí? Donde obviamente entra uno que está ligado al anterior, que es la disponibilidad de alimentos, ¿sí? El fotoperiodo, ¿verdad? ¿Sí? La temperatura, etcétera, ¿sí? Pueden ser los factores ambientales que también estén involucrados. Y hay factores sociales también, con quién vive, ¿verdad? Con más hembras, una hembra con un grupo grande de hembras, o la hembra está aislada, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, una perrita que vive en casa, es única, que una perrita que vive en un criadero. Y lo mismo para cualquier otra especie. Esa convivencia, ¿sí? ¿Sí? Social, ¿verdad? También puede afectar el inicio de la pubertad. Y esos tres factores que les acabo de nombrar pueden afectar el inicio de la pubertad favorable o desfavorablemente, ¿sí? Entonces aquí es lo importante de que ustedes conozcan, ¿sí? Cuáles son estos factores y cómo pueden ustedes manipularlos para que en una unidad de producción, ¿verdad? Ustedes tengan animales que lleguen a la pubertad en el momento adecuado, en el momento que ustedes desean. Bien, entonces ya quedamos. Los factores genéticos son los factores que van a determinar a qué edad ocurre la pubertad. Pero los factores, ¿sí? Ambientales, ¿sí? Esto que estamos hablando, vamos a llamar a sintonizar a la red neural que produce GnRH y LH, estimulándola o inhibiendo para que pueda iniciar la pubertad. Entonces, los factores genéticos determinan que una vaca Holstein aproximadamente a los 11 meses alcance la pubertad. Los factores ambientales son los que van a determinar si esta puede ocurrir a las 8 o hasta los 15 meses. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a revisar estos tres factores, ¿verdad? Y con esto terminamos la parte de pubertad. Estamos dedicando mucho tiempo a esto de pubertad, pero no importa. Ahí va. Entonces, vamos a ver la parte de desarrollo corporal, ¿verdad? ¿Cómo es que puede influir? ¿O cómo es que influye? Entonces, pues esto también está asociado, ¿verdad? Con el desarrollo corporal, va a estar, ¿sí? Asociado, ¿verdad? Con la disponibilidad de alimentos y la calidad
de esos alimentos. Entonces aquí tenemos una figura que me gusta mucho porque explica de manera muy sencilla esto. Entonces, primero tenemos que tener la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Entonces, alimentos alto en proteína o energía, concentrados, buenos pastos o malos, forraje de mala calidad, paja aquí. Entonces, la disponibilidad que tenga el individuo de alimentos, pero no nada más la disponibilidad, sino la calidad de estos alimentos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Esto va a marcar dos cosas. Va a marcar, ¿sí? Su estado nutricional y obviamente esto determina su desarrollo corporal. Entonces, por ejemplo, dependiendo, ¿sí?, de la calidad de los alimentos, ¿verdad? Entonces este animal, ¿sí?, va a tener una pobre o una muy buena condición corporal, ¿verdad? Depende de lo que les estén dando. Entonces, todo esto, la disponibilidad y calidad, va a marcar su estado nutricional. Y va a marcar otra cosa, su desarrollo corporal. Entonces, entre mejores, ¿verdad?, alimentos tenga, mejor condición corporal y mejor desarrollo corporal. En cuanto, ¿verdad?, a su masa corporal, a su músculo, hueso, grasa. Cuando están en estas condiciones, tiene para almacenar también. Sin embargo, cuando los alimentos o la disponibilidad es baja o los alimentos pobres, normalmente va asociado, ¿verdad?, pues el desarrollo, el estado nutricional va a ser muy pobre y el desarrollo corporal va a ser muy lento, ¿verdad? Bueno, aquí lo importante que tenemos que recordar que cuando este animalito pase del crecimiento, ¿verdad?, y esté en una buena situación, va a empezar a almacenar grasa, ¿verdad? Va a empezar a tener una reserva de nutrientes. Cuando tiene esta reserva de nutrientes, ¿verdad?, entonces va a poder disponer de esta reserva para otras funciones. Conta, por ejemplo, ciclos estrales, para la lactancia, para poder mantener una gestación, para actividades, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor son animales de trabajo, ¿verdad? Y pues lo que queda son productos de desecho. Ahora, yo creo que no nos cuesta trabajo decir, bueno, entre mejor estado nutricional tenga un animal, mejor desarrollo corporal va a tener. Y en consecuencia, más rápido va a presentar la pubertad. Pues sí, correcto. Así de sencillo. Así de sencillo. Pues para que esto se pueda alcanzar rápido por esta vía, pues se necesita una buena disponibilidad y calidad de alimentos que marquen una buena condición, un estado nutricional y un buen desarrollo corporal. Entonces, vean, aquí abajo, el animal al ir creciendo, como les acabo de decir, llegará a un punto en que la energía ya no la utilizará para crecer y empezará a almacenar grasa, lo que les comentaba. Pero aquí el punto importante es que cuando esto empieza a suceder, es cuando el animal inicia la señalización para el inicio de la reproducción, ¿verdad? Entonces va a empezar, ¿sí?, el inicio de la reproducción. Bien, ¿esto a qué nos lleva? Por lo tanto, a que la hembra requiere cierto grado de gordura para que se inicie la pubertad, ya que la reproducción no es una función vital. Entonces el animal necesita un buen desarrollo corporal y empezar a ganar esa grasa, ¿sí? O sea, como dice aquí, una cierta cantidad de gordura. Para que pueda entonces desencadenarse este evento de la pubertad. Bueno, antes de pasar a eso, ¿sí?, en el caso del macho no es tan
tan, este cierto grado de gordura no pesa tanto como en la hembra, ¿verdad? Porque en la hembra sí pesa, porque es empezar a ciclar la posibilidad de después de que se le dé servicio y que haya concepción. Y después sería el mantener una gestación. Entonces va a tener que mantener una gestación que le demanda, ¿sí?, nutrientes a expensas de sus nutrientes para seguir creciendo. Entonces esto es una competencia. En el caso del macho, pues no es tanto el problema, ¿verdad? Entonces es más marcado para las hembras. Entonces, vean ustedes, ¿verdad?, la importancia, en este caso, de este factor para poder, ¿sí?, para poder saber dónde nuestro animal, ¿verdad?, tenemos que ubicarlo para que pueda alcanzar la pubertad a un peso y a una edad adecuada. Por eso en la pubertad siempre hablamos sobre todo, más que de edades, de pesos, ¿verdad? El peso al cual se desencadena la pubertad, ¿sí? Entonces, y esto también tiene sus implicaciones económicas, porque no debemos tenerlos aquí, porque la pubertad entonces va a rebasar los límites de la normalidad con pobre condición corporal, ¿sí? Sin embargo, en algunos lugares donde los animales tienen esa alimentación, ¿sí?, estacional, etcétera, pues vamos a enfrentar esta situación. Y por otro lado, tampoco nos conviene tenerlas en esta situación de 8, 9 y 10, ¿sí?, para adelantar demasiado la pubertad, porque necesitamos también que ganen cierto peso para poder, ¿sí?, darle servicio. Entonces, vean aquí cómo se ligan el término que les decía de pubertad y madurez sexual. Y esto también tiene una implicación económica. Tenerlos aquí cuesta más que tenerlos aquí. Tenemos que buscar un punto de equilibrio para que los animales alcancen la pubertad en un peso y en una edad apropiados y a un costo también, ¿sí?, apropiado para la empresa. ¿Queda claro? Bueno, miren, ahora vamos a meter dentro de nuestra figura que les estaba yo comentando, vamos a meter a este elemento, ¿sí? Porque, bueno, ¿y cómo es que en este caso el estado nutricional, ¿sí?, va a determinar, ¿sí?, la actividad del eje hipotalámico hipofisiario gonadal? Y aquí, miren, aquí están los mismos elementos que ya les he explicado varias veces. Aquí aparece más una neurona KISS, ya la teníamos. Aparece otra neurona KISS del centro de secreción cíclico. Esto, no se preocupen mucho por esto en este momento. Lo que sí me interesa es lo siguiente. Mire, aquí tenemos representados los adipocitos. ¿Dónde encontramos a los adipocitos? A estas células, pues en el tejido graso, ¿verdad? Entonces, cuando el animal va ganando gordura, vamos a encontrar más adipocitos. Se sabe que los adipocitos producen, ¿verdad?, una hormona que se llama leptina. Y esta leptina, ¿sí?, no se sabía dónde actuaba, pero sí se sabía que afectaba la actividad del eje hipotalámico hipofisiario gonadal, ¿sí? Ahora se sabe que los adipocitos, que la leptina, ¿verdad?, que se produce en estos adipocitos, puede estimular a las neuronas KISS y estas a su vez a las neuronas que producen GnRH. Si ustedes están de acuerdo, la leptina está reflejando el estado nutricional del animal. A mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de leptina. Y esto tiene un efecto positivo sobre la actividad de este eje. Ahí está, ¿verdad?, el efecto de estas señales metabólicas, ¿verdad?, sobre el eje reproductivo, ¿verdad? Sí.
O sea, estas señales metabólicas pueden afectar la actividad reproductiva. Aquí les estoy dando por ejemplo, leptina, pero podrían ser ácidos grasos, podría ser azúcar, que estuviera también señalizando, ¿verdad? Y modificando la actividad de las neuronas que producen quispeptinas. Ahora, a toda esta teoría, ¿verdad? De la leptina, su acción sobre las neuronas Kiss y sobre el eje hipotalámico posterior gonada, se le llama teoría del hipostato o del peso corporal crítico, ¿verdad? Que se necesita un peso corporal crítico para desencadenar este evento. Bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, pero no nomás son los factores nutricionales, como estábamos viendo, sino también son los factores sociales, ¿verdad? Entonces depende también el hecho de que un animal, ¿verdad? Una hembra, un macho, convivan con otros animales, ¿verdad? Pues también puede modificar el inicio de la pubertad. Y esto ha sido motivo de estudio también desde hace un buen tiempo. Y para que ustedes me entiendan, vamos a utilizar esta figura de un doctor que se llama Krzysztof Sonja, un doctor polaco que ya hace mucho tiempo empezó a trabajar con cerdos. Y fue, yo creo que de los pioneros, puso atención sobre cómo los factores sociales pueden afectar la actividad del eje hipotalámico posterior gonadal en animales jóvenes. Entonces, él hizo algunos trabajos muy sencillos, ¿sí? Y utilizando cerdas, ¿sí? Entonces, hizo, por ejemplo, aquí tenemos 4 figuras, tenemos un grupo de cerdas, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente cerdas prepúberes, ¿sí? Las agrupó, hizo un grupo, ¿sí? De 10 o más cerdas, ¿sí? Y observó que a las 28 semanas de edad alcanzaban la pubertad. Después lo que hizo, dijo, bueno, a ver, vamos a ver, ¿verdad? Si reducimos el número de cerdas y hacemos un grupo más pequeño, ¿qué pasa? ¿Hay un efecto o no hay efecto? Y lo sorprendente fue que vio que cuando había poquitas cerdas en el corral, ¿verdad? La pubertad se retrasaba, ¿sí? Hasta las 32 semanas. Las cerdas eran de la misma granja, de la misma raza, con la misma alimentación para controlar esos factores. Entonces, controlando los factores, pero nada más modificando el número de cerdas en el corral, vio que cuando había poquitas cerdas, se tardaba más en manifestar la pubertad. Y esto fue muy interesante, ¿sí? Entonces, es un efecto social. Y es de los primeros trabajos donde se reporta esta situación. Después hizo otros trabajos, ¿verdad? Bueno, hizo muchos, pero relacionados con esto, donde lo que hizo en otro grupo, pero un grupo pequeño de cerdas, ¿sí? Las puso en contacto con el cerdo, en contacto visual, olfativo, ¿verdad? Pero no físico. Estaban separados unas de otro. Y cuando hizo esto, ¿verdad? Observó algo muy interesante, de que a pesar de que eran poquitas cerdas, la presencia del macho modificó la edad de la pubertad. ¿En qué sentido? La adelantó más aún que lo normal. De 28 semanas o de 32, ¿sí? La pubertad ocurrió más pronto, a las 24 semanas. Y él también, bueno, dijo, bueno, ¿qué tal que pues ya le quito aquí la reja y las pongo en contacto? Un contacto físico directo. Pues lo que vio es que ya no era tan necesario, porque este contacto que habían tenido visual, olfativo, ¿verdad? Era suficiente
y que cuando el macho estaba en contacto con las hembras constantemente, esto no modificaba el inicio, ya más el inicio de la pubertad. A todo eso se le conoce ahora como factores sociales y se le conoce como efectos de bioestimulación. Los efectos hembra que pueden tener entre hembras, ¿verdad? ¿Sí? Sin la presencia del macho, ¿verdad? O el efecto de la presencia del macho, ¿sí? Entonces puede modificar, ¿verdad? Tanto a favor como en contra, ¿verdad? Tanto a favor como en contra, ¿sí? El inicio de la pubertad. Y como todo también, dice, bueno, ¿y cómo es que estos factores de bioestimulación pueden modificar la actividad del eje hipotalámico hipofisiario gonadal? Y pues para eso se han dado a una buena cantidad de trabajos que nos han permitido conocer qué está pasando en este caso con los efectos de bioestimulación. Para que ustedes lo vean, aquí tenemos un trabajo de este señor Murata, japonés, en el 2009, donde nos explica cuál es la cascada de eventos que desencadenan el efecto macho, en este caso, en la cabra, que es una de las especies, junto con las ovejas, donde más se ha estudiado, ¿verdad?, estos efectos de bioestimulación. Entonces, antiguamente se decía, bueno, es que este efecto de bioestimulación lo desencadenan las feromonas producidas por el macho o por otra hembra. Aquí, como nuestro ejemplo es para el macho, bueno, nos encaminamos a esto, las feromonas que produce el macho. Y antiguamente, pues, lo único que conocíamos es que estas feromonas, sí, las tomaba la hembra, las llevaba, ¿verdad?, a través del órgano vómero-nasal al sistema nervioso central, ¿sí?, directamente hasta la amígdala, ¿sí? Y nada más, hasta ahí se quedaba. La aportación de todos ellos, de este señor Murata y compañía, es que él, para empezar, dice, no, las feromonas no solamente utilizan al órgano vómero nasal y al bulbo olfativo accesorio como vía para llevar a las feromonas, bueno, no a las feromonas llegan aquí, se transforman en una señal nerviosa que viaja hasta la amígdala. Pero él también propone, dice, no, también el sistema olfativo principal, ¿sí?, participa, ¿verdad?, a través del bulbo olfativo principal. O sea, las feromonas las toma el organismo, en este caso la cabra, las transforma en una respuesta nerviosa que viaja hasta la amígdala. Ah, perfecto. Entonces participan los dos, correcto. Después él, ¿sí?, señala, ¿verdad?, sus trabajos, ¿sí? Ellos encontraron que de la amígdala, ¿sí?, existen proyecciones directas hacia el núcleo arcuato, ¿verdad? El núcleo arcuato, ¿se acuerdan que está en el hipotálamo? Y en este núcleo arcuato, ¿sí?, existen cuerpos de células, ¿sí?, o de neuronas quispeptínicas. Y también neuronas que producen GNRH. Entonces ya la relacionó con las neuronas que producen Kiss. Y esto va a producir un estímulo, ¿verdad?, para desencadenar la producción de GNRH, ¿sí?, la producción de LH y FSH por la hipófisis, el estímulo a la gónada y la posibilidad de que los ovarios y los folículos que producen estradiol estimulen a las neuronas
del centro cíclico de secreción de GNRH para que desencadenen la liberación de GNRH en forma de abrupta, igual que de GNRH, y con ello puedan desencadenar la ovulación. Entonces ahora tenemos una idea más clara de cómo funciona todo esto. Y no solamente qué ocurre, sino cómo es que ocurre, a través de qué vías. Bien. Y bueno, pues nos falta otro factor, ¿sí? Otro factor que puede modificar la edad a la pubertad. Y este factor lo va a ser como el puente, ¿verdad? O el enlace con el siguiente tema, que es el tema de estacionalidad reproductiva. Entonces, se sabe desde hace mucho tiempo que la época de nacimiento puede influir el inicio de la pubertad, especialmente en las razas que presentan marcada estacionalidad reproductiva. Y pues, como ejemplo, podría ser dentro de estas condiciones, pues, razas que presentan, especies que presentan estacionalidad, la oveja y la cabra, ¿no? Y dentro de la oveja y la cabra hay muchas razas, y hay razas con marcada estacionalidad. Bueno, en el caso de las ovejas y de las cabras, se sabe lo siguiente, que cuando las ovejas o cabras, ¿sí? En las ovejas o cabras, el nacimiento ocurre en otoño, ¿verdad? ¿Sí? Las ovejas o cabras generalmente inician su pubertad a los 10 a 12 meses de edad, al siguiente año casi. Mientras que si el nacimiento de las ovejas ocurre en otra época diferente, en primavera, pueden iniciar la pubertad a los 5 o 6 meses de edad. Bien interesante, ¿no? O sea, porque vean cómo los factores ambientales van a sintonizar, ¿verdad? El inicio de la pubertad, ¿sí? Entonces vean el amplio rango que tienen estos animales, ¿sí? Para el inicio de la pubertad. Y cómo los factores ambientales pueden modificar este inicio. Entonces, miren, vamos a utilizar esta figura para que ustedes me entiendan por qué ocurre esto. Entonces, esta es una figura donde explica el efecto del nacimiento, de la época de nacimiento en la edad a la pubertad. Entonces, miren, vean, aquí tenemos el porcentaje de lambs, corderas que empiezan a ciclar. Y aquí tenemos la época de otoño. Bueno, tenemos los meses del año, desde octubre hasta junio del siguiente año, ¿sí? Entonces, vean, aquí tenemos, cuando el nacimiento ocurre en el otoño, aquí más o menos octubre, ¿verdad? ¿Sí? La pubertad normalmente se presenta hasta los 10, 12 meses de edad. ¿A poco está? Y aunque estén en una buena condición corporal. Aquí tenemos el mismo esquema, los mismos elementos, y veamos cómo, ¿verdad? Cuando la época de nacimiento, ¿verdad? Ocurre ya no en otoño, sino en la primavera, marzo, abril, la pubertad puede ocurrir a los 5 o 6 meses de edad. Y aquí, importante, es ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos animales tienen estacionalidad reproductiva. Y vean, estos que nacen aquí abajo, en primavera, normalmente nacen durante la época del anestro para ellas, cuando dejan de ciclar, normalmente durante la primavera. Entonces, durante la primavera ocurre el nacimiento y nacen, van creciendo. En el otoño ocurre su época reproductiva. Entonces, si tienen el peso crítico, empezarán a ciclar.
Y por eso lo pueden hacer tan pronto como los 5 a los 6 meses. Pero ¿qué ocurre si el nacimiento se lleva a cabo en octubre? Les damos bien de comer, etcétera. A los 5 o 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿qué ocurre? Ocurre que están pasando por la época, ¿sí?, del año en la cual dejan de ciclar, ¿sí? Están inhibidas por otro factor, por un factor que se llama fotoperiodo. Entonces, este factor va a inhibir el inicio, para ellas, el inicio de la actividad reproductiva. No lo van a hacer hasta que salgan de esta época de anestro. Entonces, empiezan a ciclar. ¿Sí? Vean cómo la época del año, entonces, puede modificar el inicio de estos eventos. Y como les decía hace algún momento, es bien importante que ustedes, es verdad, sepan, conozcan esto para que en cualquier especie, ¿verdad?, ustedes sepan cuál es el momento, ¿sí?, en el que puede ocurrir la pubertad, dependiendo de la especie, dentro de la especie, dependiendo de la raza, ¿sí?, en qué momento debe de ocurrir la pubertad. Pero también saber qué factores pueden modificar, ¿sí?, ese momento, ¿sí?, que lo pueden modificar positivamente, adelantándolo, o negativamente, retrasando ese momento, ¿sí? Entonces ya vimos que los factores genéticos determinan a qué edad va a ocurrir y que los factores ambientales van a determinar dentro de esa edad, en qué momento puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, esto es importante, muy, muy importante en producción animal. Bien, entonces aquí, pues ya hizo su aparición otro factor, y el factor es un factor asociado con la luz, ¿verdad? Asociado con el sol, asociado, ¿verdad?, con los cambios de luz a lo largo del año, ¿sí? Entonces, ese ciclo luminoso a lo largo del año, ¿verdad?, se conoce con el nombre de fotoperiodo. En otras palabras, sería la longitud del día a lo largo del año. La longitud del día a lo largo del año puede modificar la actividad reproductiva de los animales, ¿sí?, a tal grado que puede provocar que cese su actividad reproductiva. En este caso que acabamos de ver, aunque hayan alcanzado la pubertad, el peso adecuado para iniciar la pubertad, lo inhibe. Bien, entonces, hay especies que son y que responden a estos cambios en la longitud del año a lo largo o sea, los cambios en la longitud del día a lo largo del año, que pueden responder, ¿verdad? Y les llamamos que son especies que tienen estacionalidad reproductiva. Porque sabemos que en ciertas épocas del año se va a apagar el switch reproductivo y van a dejar de ciclar, van a dejar de tener una actividad cíclica y van a pasar por un periodo más o menos largo de, vamos a llamarle, reposo o inactividad reproductiva. Entonces vamos a ver el siguiente tema, que es el tema de la estacionalidad reproductiva. Entonces, para ello, ¿verdad? Para ello, vamos a revisar estos tres factores, que son la actividad reproductiva anual en las especies domésticas. Vamos a recordar cuáles son estas especies que tienen esa estacionalidad reproductiva. Vamos a hacer una analogía endócrina entre lo que sucede. Aquí nos va a servir lo que acabamos de ver hoy,
lo vamos a utilizar el próximo miércoles y vamos a ver igual que con la pubertad qué factores pueden regular la estacionalidad reproductiva. Entonces, nos va a servir mucho lo que ya vimos. Por eso esa insistencia de ver si tenían alguna duda, porque este tema está muy ligado, ¿verdad? En algunos aspectos con el anterior. Entonces, vamos a empezar con este tema de estacionalidad. Tenemos todavía un poquito, unos 15 minutos, vamos a ir revisándolo, este tema. Entonces, empezamos y tenemos que empezar por recordar, ¿sí? Una vez que los animales, ya vamos a partir de que los animales ya alcanzaron la pubertad y con ello adquieren la capacidad para reproducirse. La hembra, porque va a estar ovulando, ¿sí? En forma regular, mientras no quede gestante, o se le aparezca la época de anestro estacional, si es de ese tipo, y en un macho, pues porque va a también adquirir la capacidad para reproducirse, porque va a producir, ¿sí?, una cantidad X de espermatozoides, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que en dentro de nuestras especies, hay especies que las podemos clasificar como especies con estacionalidad reproductiva y especies no estacionales. Las especies no estacionales, ¿sí?, son las siguientes. Para eso vamos a usar esta figura. Es una figura donde nos marca todos los meses del año, de un año, desde enero a diciembre. Y aquí las concentraciones de estradiol. Recuerden ustedes que las concentraciones de estradiol van a ser muy altas antes de la ovulación. Entonces, antes de ovular, de hecho son altas y esto va a desencadenar la liberación de GnRH y LH para que pueda ocurrir la ovulación. Entonces, vamos a pensar que en lugar de estradiol, ¿sí?, sean los picos de GnRH y LH que desencadenan la ovulación. Entonces, miren, hay animales que durante el año se dice que están ciclando. Este es un ciclo, aquí ya otro ciclo, constantemente durante todo el año. No cesa, ¿sí? Entonces, pues, ¿sí?, dependiendo del largo del ciclo, bueno, pues, dependerá cómo sea, cuántos ciclos estrales. Bien, por ejemplo, para una especie que tenga ciclos estrales de 21 días, pues en el año va a tener, ¿sí?, 17 picos de estos, o 17 ciclos. Y son especies que se les considera como no estacionales. ¿Quiénes caen dentro de este grupo? La vaca, ¿verdad? La gata, después les explico. La gata es muy especial, pero aquí, bueno, aquí está señalada la gata. Nosotros no la tenemos señalada acá. La cerda y los roedores, ¿no? Entonces, ahí está. Y entonces vamos a tener estas especies no estacionales. Pero también hay especies, vamos a dejar la perra, a un ladito, ahorita les explico, que por el contrario, hay momentos del año en que se pierde esa ciclicidad y dejan de tener actividad reproductiva. Ya es muy diferente a esta figura. Y esa ciclicidad solamente la tienen en determinado momento del año. Por ejemplo, ¿sí?, en algunas especies se da
en la estación sobre todo de primavera, ¿verdad? En la estación de primavera tienen actividad reproductiva, cuando los días son largos, ¿verdad? Por ejemplo, la yegua, también podría ser el gato, la gata y las gallinas domésticas. ¿Sí? Ahí están. Hay otras que siguen el mismo patrón, dejan de ciclar, pero lo hacen en diferente época, ¿sí? Y tienen su actividad reproductiva en también diferente época, ¿sí? Por ejemplo, estas en otoño tienen su época reproductiva. Entonces, son especies, se le llama especies estacionales de días cortos. Son básicamente ovinos y caprinos, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Estas especies, junto con las anteriores, se clasifican como especies con estacionalidad reproductiva. Y después tenemos a la perra. Uno podría ver por la gráfica, decir, bueno, esta también es este es estacional también, porque el resto, nada más hay un pico como el que les acabo de mencionar, un pico de LH, GnRH, estradiol, y el resto del año, para nada, como estas. Ah, pero es estacional, entonces, no, porque nada más tiene un solo ciclo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, y 5 ciclos acá. Entonces, es una hembra, entonces, que le podemos decir que es poliéstrica estacional. Igual, esta es poliéstrica. Esta nada más tiene una y entonces es una hembra monoéstrica. Ahora, la perra es una hembra monoéstrica, ¿sí? Una especie. Ahora, no tiene estacionalidad por lo siguiente. Si este pico de actividad reproductiva cayese siempre en esta época del año, entonces pasaría a ser la perra una hembra, ¿sí? O una especie estacional. Sería monoéstrica estacional, pero no. Si ustedes han visto, y la mayoría de ustedes han tenido contacto con los perritos, esta actividad puede ocurrir acá por febrero, puede ocurrir en marzo, puede ocurrir en otro momento del año, y al siguiente año, pues puede ocurrir en junio y así. Es muy variable. Entonces, esto hace que pierda esa condición o posible condición de estacionalidad. Pues la perra es una hembra, ¿sí? Junto con bueno, trata la osa, la zorra, ¿sí? La loba, son hembras que consideramos como especie no estacional monoéstrica. Y así, el gato, ¿sí? El gato, ya para acabar. El gato, ¿verdad? Lo vamos a clasificar como una especie con estacionalidad reproductiva para fines de examen, ¿sí? Pero les puedo comentar, ¿verdad? Que esto va a depender en qué tipo de gato. El gato que está en condiciones de calle va a responder mejor, o sea, va a responder y se va a adecuar más a los efectos de estacionalidad del fotoperiodo. Mientras que la gata o el gato, ¿sí? Que vive en condiciones domésticas, ¿verdad? ¿Sí? Se ve alterado ese comportamiento, porque principalmente, bueno, vive en condiciones en casa, ¿verdad? Y ahí controlamos la luz, controlamos el fotoperiodo, y eso altera, ¿verdad? Su patrón reproductivo. Entonces, en condiciones, ¿sí? En condiciones silvestres, el gato tendría ese patrón estacional, ¿sí? En condiciones domésticas tendría un comportamiento no estacional, como esta. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, ¿se van oyendo? Bueno, muy bien. Vamos a pasar. Ya vamos a terminar por el día de hoy. Y vamos, entonces, a nada más a definir, ¿no? Tenemos esta Tengo figura una muy... duda. Sí, adelante. Es que no sé si escuché, bueno, yo la verdad no me acuerdo o sea, me causa confusión lo de días largos y días cortos. No entiendo bien a qué se refiere. Ah, mira, bueno, voy a tratar de explicártelo. ¿Sí? ¿Quién me habla? Fernanda. Fernanda, mira, ¿estás viendo esta figura? Sí. Está un borreguito, una borreguita. Bueno, entonces, mira, en los animales, en las especies que presentan estacionalidad reproductiva, ¿sí? En cualquiera de esas especies que presentan estacionalidad reproductiva, va a haber, ellas se van a caracterizar porque durante el año, anualmente, van a presentar un periodo reproductivo y un periodo de anestro. Este sería un año, de aquí a acá. Entonces, anualmente presentan una época reproductiva y una época de anestro, que se llama anestro estacional. Este anestro básicamente se caracteriza porque, ¿sí?, es un periodo anovulatorio. La hembra deja de ovular. ¿Sí? Ahora, hay especies que este periodo de anestro, como el caso de los pequeños rumiantes, lo presentan durante la primavera y verano, cuando los días van creciendo en longitud, ¿verdad? Y se reproducen en la época del año, cuando los días van disminuyendo en longitud. Esto corresponde al otoño y invierno. Entonces se dice que, ¿sí?, su época reproductiva ocurre durante los días cortos del año y se les conoce como especies de días cortos. Si la figura fuera de una yegua, ¿verdad? Entonces tendríamos que recorrer todo esto. Y entonces, en la yegua, la época reproductiva, esto lo recorremos para acá, ocurriría en la primavera y verano, y la época no reproductiva ocurriría en otoño e invierno. Entonces, la época reproductiva ocurre en la yegua, ¿verdad?, durante la primavera-verano. Es decir, cuando los días son largos en longitud, y se le conoce como especies de días largos. ¿Queda claro, Fernanda? Sí, gracias. Sí, no de nada. Bien, entonces, por eso se suelen clasificar de esta manera. Bien, entonces, pues, por hoy ha sido, ¿cómo se llama? Creo que suficiente. Los invito a que repasen sus, ¿cómo se llama? Lo que estamos viendo. Y, pues nada, nos veríamos el próximo miércoles. El miércoles va a ser una sesión como de 3 horas porque vamos retrasado con lo de estacionalidad. Y el miércoles empezamos también un tema muy importante que es el de ciclo estral. Entonces yo los invito. Bueno, a ustedes no creo que haga falta el mensaje, pero a estar presentes, ¿sí? Y porque es un tema básico para el curso de lo que es ciclo estral. Bien, entonces yo aquí nada más quería hacerles lo siguiente, la siguiente mención, pero no veo, o sea, se incluyó otra alumna, o sea, ya es la tercera lista. Entonces, en la última lista que me enviaron, les voy a decir rápido, ¿no? Tengo a García Amador, que no la veo por aquí, a García Valdespino. Le estaba respondiendo. Ah, sí, perdón, García Amador. Perdón, tú eres Denise, ¿verdad? Bien, entonces, perdón, Denise. Sí, aquí está Denise y es la que responde. Está
García Valdespino Claudia. Acá por allá. Sí, ya la doctor, vi. aquí estoy. Sí, sí, ya la vi. Hernández Tapia Diana. Acá yo también ya la vi. Tenemos 3 alumnas nuevas. Es Medina Olivo, Fernanda, que acaba de preguntar. A Morales Ocampo Carmen, que es la que no la veo por ahí. Tengo a Nava Esparza, a Pozos Ramírez, a Reyes Chávez, Reyes Cruz, Sánchez Ortiz, Torres Luna, Velasco Almanza, y una alumna nueva está Zamudio Guadalupe. Entonces, son las 13 personas que están en el grupo. Bueno, entonces, les quería leer esta última lista, pero para las personas interesadas, excepto una, no están las otras 2. Bueno, nada más, recuerden que tienen que entregar sus tareas en la fecha límite. He estado viendo que varios lo están entregando días después y me ponen que alguna explicación, alguna cosa así. Tiene que ser en la fecha límite. Esto es importante porque es parte de la formación de uno, ¿sí? Uno puede decir, bueno, entrégala de aquí a fin de año. No, tampoco, ¿sí? Entonces le ponemos fecha límite para, pues, ir, primero, revisando esos trabajos, ¿sí? En esas fechas, ¿sí? Y segundo, como parte de la formación. Cuando ustedes entren a trabajar a algún lugar y les pidan un reporte, les pidan algún trabajo y les pongan fecha, no van a salir ahí con que se me atravesó esto, No, hay que cumplir. Y por eso se les pide con anticipación, ¿sí? Incluso si tienen su clínica privada y eso, también hay que cumplir con los clientes. Entonces, ténganlo presente porque cada día de retraso, pues es un punto menos sobre el cual se va a calificar a las tareas. Las únicas que tienen ahorita la posibilidad para entregar las tareas son las 3 personas nuevas. Está Zamudio, Medina y Morales. Ya no me acuerdo cuando les pusimos de fecha límite, pero para entregar las que les faltan, ¿no? Las tareas que les faltan. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿sí? Porque las tareas al final también les pueden ayudar. Puede ser esa diferencia entre si aprueban o no, o si tienen 6 o pasan a 7, o si tienen de 8 y pasan a 9. Y es cuando les entra la angustia, cuando dicen, ay, déjeme otra tarea, déjeme otro trabajo, lo más, lo más curioso que a veces es, ¿qué tarea me falta para entregarse? Pues ya no falta ni una, ¿no? Entonces tienen que entregarlas en el momento que se les pida. Entonces, el día de hoy ya terminamos esta parte. Recuerden que la próxima semana tenemos el primer examen parcial. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. Ya después yo ya les voy indicando exactamente qué día, las ligas para entrar al examen, los temas, etcétera, ¿sí? El miércoles que tengamos un poquito más de tiempo, lo podemos hacer y podemos despejar también cualquier duda, comentario que tengan sobre el examen o las tareas, etcétera. El lunes el miércoles, también le voy a dar un tiempecito muy pequeño para que revisemos la primera tarea, ¿no? Entonces tengan a la mano lo que hayan enviado y porque vamos a tomar una pausa, ¿sí? Para revisar la primera tarea, ¿sí? Para que ustedes también sepan si está correcto o no, etcétera. Bueno, pues por el día de hoy es todo. Me dio mucho gusto verlos. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Que pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Que les vaya bien.